Un presupuesto municipal, yo creo que llevo a la espalda como 15 o 16, siempre termina a cero. Nunca hay superávit en un presupuesto municipal. Se dice ingresos 10 millones porque se intenta cubrir los gastos que son fijos. Los ingresos son aleatorios. Entonces, decir que ahora va a haber un superávit de 300 y pico mil no deja de ser un brindis al sol. Pueden ser 1 millón de superávit o pueden ser 300.000 euros en contra de déficit. Entonces, ¿qué ocurre? Que el autobombo pues no te admite que digas presupuestos a cero. Tienes que poner un superávit porque es lo que se va a poner en todos los sitios. Y tenemos superávit de 300 y pico mil. Tendremos que esperar a 31 de diciembre y si realmente los presupuestos se han hecho con cautela y se han hecho a la baja, pues posiblemente haya un superávit. Pero si ocurre cualquier anormalidad en el año, si esos presupuestos no se cumplen y hay un déficit, ¿qué vamos a hacer con el autobombo? A 31 de diciembre. Por eso yo en todos los años que llevo en este ayuntamiento, que son muchos, todos los presupuestos son cuadrados siempre a cero. Y a final de año, cuando se cogen los presupuestos, es cuando sabes si ha habido superávit o déficit. Por lo tanto, al vecino que no cuenten con algo que no se sabe siquiera si existe. Bueno, Manolo, me das un poquito, hombre, que has mencionado el autobombo. Oye, las opiniones transversales son libres y, por supuesto, subjetivas. Yo quería contestarle al señor alcalde, porque los dos debemos de estar en municipios distintos. A mí no sé lo que dice el país, pero el país dice la información que le dan. Normalmente los periódicos trabajan así, muchos de ellos. En el pleno ordinario del 16 de julio del 2015, la deuda de este ayuntamiento era 5.600.000 euros de deuda al ICO, 900.000 al Santander y 3.191.054 deudas impagadas. Total de la deuda a esa fecha, 9.691.054. La deuda el 4 de agosto de 2015 era de 11.902.773,96. O sea, había una pequeña diferencia de más de 2 millones de euros. Obviamente había más facturas y pagadas de las que aparecían en el otro. El presupuesto para gastos del 2015 es de 9 millones y por lo tanto teníamos en ese momento una deuda viva de 132,25% del precio del presupuesto. Si en un mes hemos aumentado 2 millones la deuda, ¿de qué coño de superávit estamos hablando? Lo blanco admite todo lo que le quieran poner y la contabilidad. El más tonto sabe que 2 y 2 son 4, pero se puede hacer que 2 y 2 sean 5. Esto no es contabilidad, estos son datos tangibles. Este ayuntamiento debe más de 11 millones de euros en este momento. Y digan ustedes de superávit lo que quieran, lo que diga el país, lo que diga el mundo, lo que diga la BBC o lo que diga quien quiera. Estos concejales que estamos aquí en la oposición sabemos que estos datos son ciertos porque ustedes no los han negado. Por lo tanto, no nos cuenten milongas y dejen y hagan lo que quieran, pero para ustedes los brindis al sol es lo que mejor se le da. No sé si será porque es el sol, pero desde luego brindar se les da como Dios.